ver, lamentablemente son constantes y repetitivos en nuestro país y tienen que ver todos con la legalidad y tienen que ver con la transparencia. Vamos a conversar con el doctor César Azabache sobre, a ver, no solo lo que hemos visto el día de ayer en torno a la cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, también se reveló que se había construido un helipuerto en, entendemos, terrenos que pertenecerían a la familia del presidente. Doctor Azabache, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, a las órdenes. Doctor, en principio, lo que hemos visto ayer, conversábamos con el procurador, ¿podría constituir un delito? A ver, creo que es importante no perder la perspectiva en el ciclo al que estamos entrando, ¿no? Tanto porque es julio, es el mes de la presentación del presidente en el Congreso, Así es. en un ambiente que anticipamos va a tener mucho de arisco. Entramos además al segundo semestre del año en el que se definen los ascensos en entidades como la Policía Nacional, que ahora creo es fácil notar está atravesada por la crisis de las fugas de las tres personas más importantes en el caso de Castillo, ¿no? Silva, Pacheco y el sobrino. Entonces, en ese entorno tenemos que empezar a acostumbrarnos a que entramos a un periodo en el que van a abundar detalles sobre inconductas, sospechas de delitos, eventos que redundan en el perfil que ha adquirido el régimen de Castillo respecto a los casos de corrupción y al mismo tiempo asuntos más urgentes, asuntos realmente urgentes, que tengo la impresión no deben perderse de vista. Yo querría que no nos desenfoquemos de la importancia de las fugas, Sí, claro. que ha costado ya un Ministerio del Interior completo y una discusión sobre la conservación de esta situación en el marco de un presidente de la República que no nos ha ofrecido ninguna explicación sobre el particular. Tengo la impresión que lo urgente es no perder el enfoque sobre esas fugas y que todas estas demás noticias, todas graves, por cierto, entran en la acumulación de lo que todavía hay que establecer, aclarar, investigar, ¿no? Y justo cuando menciona eso, ¿no? El tema de aclarar. Hoy era una tremenda oportunidad para el presidente de aclarar muchísimas cosas, entre ellas lo que acabamos de ver el día de ayer. Pero lo que escuchamos del presidente es más bien confuso, porque él dice, esto, bueno, es una situación arrolladora, demoledora, pero no es nueva, pero bueno, y a mí no me pueden encontrar nada. Bueno, yo no querría detenerme mucho en las cosas que dice el presidente, porque escucho, por ejemplo, tu resumen, Omar, y lo que aparece en mi mente es actos fallidos, ¿no? Pues la situación es demoledora, pero demoledora, Pero no es nueva. ¿por qué? Claro, o sea, es exacto. demoledora porque en realidad los vestigios, como le querramos llamar, indicios, sospechas, escenas de corrupción, son demoledores, pues, abundan, desbordan, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante, por el modo en que puede agotarnos esta explosión de noticias que temo se van a multiplicar en el periodo al que entramos. Creo que es importante no perder los vértices principales. Y si bien aquí hay una historia de corrupción por terminar de cerrar, hay una historia muchísimo más urgente que la de las fugas. Y hago este énfasis, porque eso es lo que, por ejemplo, creo que ocurrió en una historia que el procurador Pacheco acaba de repasar contigo, la historia del caso Inostroza. Al señor Inostroza, ex juez de la Corte Suprema, se le procesó como posible miembro, cabecilla, dirigente o instigador de la mafia o la red de los cuellos blancos. Al costado, en cuanto fue desaforado por el Congreso, se le filmó escapándose por la frontera norte del país en una escena en que la intervención de funcionarios o servidores públicos de migraciones era evidente. Perdimos la perspectiva de las cosas. El Estado apostó por la historia larga, la de la pertenencia a la red, la organización criminal, y tropezó en los tribunales españoles, porque la Audiencia Nacional, que le ha dado la extradición al Estado, sin embargo descalificó los casos por organización criminal. Y este otro caso, el de la fuga, registrada en video, grabada, casi se queda sin entrar en el proceso porque se retrasó. A veces, ese es el punto que quiero presentarte, en este afán nuestro por comprenderlo todo hasta el detalle, perdemos
la mirada sobre esos asuntos urgentes que, sin embargo, pueden ser los concluyentes para resolver crisis como estas. ¿Y usted cree que el nuevo ministro del Interior, Mariano González, que tiene experiencia además en la cartera interior, entiendo, ha sido jefe Defensa, fue ministro de Defensa también. Pero según leía, ha sido jefe del gabinete de asesores en Interior. Y también ha estado en Migraciones. Sí. Exacto. Entonces, ¿cree que él tenga esas capacidades o la voluntad, o no va a bastar el hecho de tener un buen ministro? Yo quiero pensar más en la Fiscalía de la Nación, que acaba de cambiar, tener un movimiento fuerte con la designación de la nueva fiscal de la Nación y toda la potencia que tiene acumulada, ¿no? De hecho, la Fiscalía de la Nación ha cerrado un círculo que conceptualmente nos ha costado mucho, que es el de resignificar y reducir el espacio de las inmunidades presidenciales. Mi apuesta es hacia la Fiscalía de la Nación, pero debo decir que un nuevo ministro del Interior, en las condiciones en las que ha sido nombrado y con esta evidente herencia, mala herencia institucional que recibe, las 3 fugas, tiene ante sí un reto impresionante, que es el reto de cooperar, de tender los puentes institucionales para que el Ministerio Público pueda investigar cómo se sostienen esas fugas. Este ministro, tengo que decirlo, no lo conozco en persona, pero por desgracia va a durar tanto como el anterior si no resuelve el marco político, el marco institucional que debería permitir que la búsqueda de estos 3 prófugos llegue a resultados pronto. De modo que el reto es impresionante. Es un reto de cooperación con el Ministerio Público, es un reto de desenganche de un cuadro de actividades que me parece ha venido destinado a proteger a quienes pueden involucrar al presidente en estos casos. Y hablando del Ministerio Público, hace bien la Fiscalía. Salió el reportaje ayer y inmediato empiezan una constatación en los locales de la empresa, es decir, la activación de la investigación inmediata, ¿es lo adecuado, es lo que corresponde? Yo creo que sí, es lo que esperamos todos y todas, ¿no? Un Ministerio Público sensible a las demandas de investigación que tiene la ciudadanía, un Ministerio Público que nos tendrá que mostrar que además en esos 20 años, los últimos 15 han sido muy importantes para la Fiscalía, aprende tanto a reaccionar con prontitud como a diferenciar las cosas que se investigan en los largos plazos, en los largos periodos, de aquellas otras que merecen una reacción rápida. Yo querría que respecto a estas fugas, sobre las que insisto en referirme, se reaccione con la misma efectividad con la que se ha reaccionado ante el caso de la hermana, de la esposa del presidente de la República, ¿no? Sí, claro, pero ahí, es decir, lo consultabas con exministros del Interior, ¿cuánto, digamos, podemos apostar por el gobierno en sí? Es decir, ¿cuánto podría estar influyendo el gobierno en que estas personas no se encuentren? Temo que muchísimo. De hecho, a mí me parece que la Fiscalía, pero es la Fiscalía que tendrá que hacerlo, debe estar en línea de confirmar si, como todos y todas sospechamos, el señor Castillo se ha convertido en un factor de interferencia para las investigaciones que se siguen en su contra. Hay muchas cosas que no podremos discutir en público o sobre las que no podremos tener evidencia, pero yo creo que fiscales serios, como quien ahora ocupa la Fiscalía de la Nación, deben ahora estar investigando cómo así ocurre que un cuerpo especializado de la policía no puede encontrar a 3 personas que no tienen ninguna habilidad en especial para mantenerse fuera de los radares de la ley. Y nosotros no tienen ninguna habilidad. Yo preguntaba a policías en actividad, me decían, ¿cuán caro es ser prófugo de la justicia? No solo caro, sino insoportable. Además, los agentes de policía que saben de estas cosas tienen perfectamente claro que la clandestinidad solo se sostiene con una alianza. Alguien paga los gastos, alguien se encarga que el prófugo esté alimentado, alguien lo esconde. Y no es sencillo, Mar, escaparse de la justicia. Menos, repito, para personas que no tienen ninguna habilidad en hacerlo. Alguna vez un militar retirado me decía, medio en broma pero muy en serio, para nosotros los que tenemos entrenamiento en cosas como la sobrevivencia y asuntos de ese tipo, soportar la cárcel o los periodos de fuga es sencillo porque nos mentalizamos en que es como si fuera un operativo. Para un civil, tiene que comer, desplazarse, no puede pasarse los días no viendo gente. Un prófugo del perfil de estas 3 personas o es sorprendido
o se entrega o se escapa. Pero esta no es una bomba que pueda contenerse por mucho tiempo. Y si, como estamos sospechando, el presidente de la República es un factor en la conservación de esas fugas, pues entonces la Fiscalía de la Nación tendrá que decidir qué le pide al tribunal respecto a él. Bueno, y curiosamente, y usted lo sabe a detalle, es parte de la hipótesis del fiscal Pablo Sánchez cuando decide abrir la investigación. Sí, dice, por supuesto. yo necesito investigar y abrir esto cuanto antes porque esta supuesta organización criminal tiene el poder del aparato público para entorpecer la investigación. Y eso, a ver, eso se discutió mucho en el caso del señor Chávarri, que fue fiscal supremo, Así es. y a quien la Corte Suprema suspendió antes que la Junta Nacional de Justicia en el ejercicio de su cargo. ¿Por qué? Porque cuando un cargo público se convierte en un factor de interferencia que impide hacer algo que tiene todo el respaldo constitucional, como es investigar crímenes, pues entonces la judicatura queda habilitada para tomar decisiones como suspender a quien está obstruyendo con las investigaciones. De modo que, si en este tiempo hemos asentado institucionalmente nuestro reconocimiento a la constitucionalidad de las investigaciones del Ministerio Público, de ello se sigue que si el presidente está interfiriendo en ellas, pues entonces la Fiscalía de la Nación podrá pedir la suspensión del presidente a los tribunales. Ahora, y aparte, a ver, escuchamos a través de sus abogados, incluso a través de redes sociales, a los prófugos como Bruno Pacheco felicitar o aplaudir a la selección peruana antes de un encuentro importante, pero lo que termina siendo una burla para la propia policía. Absoluta, absoluta, porque, a ver, digamos, geolocalizar a alguien no puede ser tan imposible, pero de otro lado, rastrear quiénes les están protegiendo tampoco puede serlo. A ver, yo revisaba las cifras de la policía hace algunas semanas y hay poco más de 120.000, 110.000 personas detenidas en el año 21, de las cuales 40.000 son prófugos de la justicia. O sea, esta policía, tenemos miles de razones para notar que la policía no tiene recursos, es maltratada, no tiene ni siquiera combustible para los vehículos y demás. Pero 40.000 de 110 no es un número bajo, ¿eh? O sea, esta no es una policía a la que se le escapa a cualquiera tan sencillamente, menos si focaliza las cosas correctamente. Entonces, esto no puede soportar demasiado tiempo, Omar. Yo tengo la impresión que esta crisis va a terminar de estallar, no por el lado de las evidencias que se seguirán acumulando sobre el modo en que se ha portado el entorno del presidente, que ahora parece incluir a la hermana de su esposa. Pero donde sí se nota un patrón, ¿no? Vemos que se va notando un patrón muy claro. Y se va a amplificar y creo que lo que muestra eso es el modo en que se ha privatizado el entorno de la gestión pública de Castillo o clientelizado, según como querramos verlo. Pero creo que junto a eso, esta crisis va a estallar cuando termine de descubrirse cómo se ha protegido, creo que esto ha ocurrido, a 3 personas del entorno directo del presidente de la República. Y Omar, déjame decir esto, cerca de los momentos de ascenso de corporaciones como la policía, entre rivalidades, hastíos y reacción a malos tratos, estas cosas terminan sabiéndose. Y ahora, a ver, sobre todo cuando el viernes, a través de su abogado, sabíamos que Juan Silva está dispuesto a cantarlo todo. Pero ¿cómo interpretamos esto, doctora Sabache, cuando Bruno Pacheco, usted recordará, dijo exactamente lo mismo? Dijo, voy a hablarlo todo, voy a contarlo todo, y de un momento a otro se cayó. ¿O para quién iba el mensaje? Es que ese es el problema, ¿no? Como sociedad, y esto probablemente comienza en el ciclo del año 2000 con los casos Fujimori y Montesinos, se ha multiplicado exponencialmente con los casos Odebrecht y los casos del Club de la Construcción. Pero hemos adquirido, esto es imposible no reconocerlo, una dependencia extrema hacia el papel protagónico de los delatores o los colaboradores eficaces. Ahora es cierto, es imposible investigar ese tipo de cosas sin lograr acuerdos con personas que se han comprometido con el crimen. Déjame usar este ejemplo. Todos somos testigos, con todos los defectos o críticas que puede tener la policía antidrogas, pero todos somos testigos de la cantidad de operaciones en flagrancia que la policía antidrogas realiza en puertos y en lugares de embarcaciones o de transporte. Esos son productos de colaboradores eficaces de los que nadie conoce. El problema está en que la colaboración también ofrece espacios para hacer eso que Pacheco parece haber querido hacer, lanzar un mensaje y abrir, ¿qué? Una subasta.
Entonces, no es ahí donde creo que debemos depositar nuestras expectativas, es en la neutralización de las fugas. Ahora, ¿y cuán importante cree que sea este nuevo equipo que entiendo se presenta el día de mañana, un equipo para luchar contra la corrupción en el poder político, que entiendo lo va a presidir la fiscal Marita Barreto? Fundamental. La trayectoria, además de la fiscal Barreto, es creo que conocida públicamente. Es una fiscal que ha estado involucrada, estuvo involucrada fuertemente en el ataque a mafias organizadas desde mediados de este siglo. Creo que el Ministerio Público, cuando forma equipos ad hoc, muestra que entiende de qué se trata. No solo de administrar la carga que registran los innumerables expedientes judiciales que se multiplican a diario, sino de montar una organización por objetivos. Creo que ya es inevitable darnos cuenta, Omar, que los poderes públicos, y esto no es solo en el Perú, tienen una dimensión de actividad delictiva que es necesario prevenir, sancionar y frente a la que hay que reaccionar. Un equipo ad hoc del Ministerio Público dedicado a crímenes de poder es una herramienta imprescindible en este momento. Y digamos, ¿qué le parece la salida de Omar Tello de la Fiscalía Anticorrupción? Yo lo lamento, Omar Tello me parece, con todas las disputas que ha protagonizado, creo que las más visibles son las que ha mantenido con las fiscalías de los casos Odebrecht. Es sin embargo un magistrado que me parece merece respeto. La Fiscalía de la Nación, sin embargo, ha tenido sin duda razones objetivas para reasignarlo y devolverlo a una plaza en Lima Sur. Creo que en este momento la Fiscalía de la Nación merece más de 1 metro de espacio para poder tomar las disposiciones que entiende necesarias para estabilizar a una entidad que tiene ahora como desafío resolver la crisis de un presidente de la República, el primero bajo investigación penal. Cortita, una vez que Pedro Castillo deje la presidencia, ¿va a terminar preso? Creo que es muy probable que por lo menos tenga una orden de arraigo al país, pero el hecho de que sea llevado a prisión o no dependerá de la necesidad de neutralizar esas interferencias que parece estar protagonizando ahora. Muchísimas gracias, doctor Azabache. César Azabache, abogado penalista. Vamos a hacer rápidamente una pausa, pero venimos para conversar con el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y también de Agricultura, Milton Bon Gese, sobre diversos temas que hay en estos dos sectores.